Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria, ese podcast en el que siempre os queremos traer historias que inspiren solidaridad. Y hoy tenemos para nosotros un invitado muy especial, Juan de Amunategui Rodríguez. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Santiago. Encantado de estar contigo en Valencia esta tarde. Me alegra que estés aquí. Digo especial porque eres también voluntario de Manos Unidas, aunque evidentemente ocupas un cargo bastante relevante. Ahora nos contarás qué es lo que haces. Estudiaste Derecho en la Universidad CEU San Pablo y en tu vida profesional has ocupado cargos directivos en la empresa privada. Cuéntanos cuál fue tu experiencia laboral, cómo llegas a Manos Unidas y qué cargo ocupas ahora mismo. Bueno, pues yo toda mi experiencia laboral es en Repsol, donde trabajé más de 35 años, la mayoría del tiempo en recursos humanos. Fui director corporativo del área de recursos humanos durante muchos años y los 5 últimos años fui director corporativo de gestión patrimonial. Llevaba pues todo el tema de gestión de inmuebles, construcción de edificios, seguridad, seguros y otras unidades, ¿no? Y ya en el último año, porque ya sabía que mi salida estaba preparada, pues empecé a buscar dónde trabajar en una ONG porque me apetecía mucho y si fuera posible una ONG de la Iglesia. Y al final se quedaron de finalistas Cáritas y Manos Unidas. Y en Manos Unidas encontré una amiga que me dijo, nada, te vienes con nosotros. Y el día siguiente a jubilarme estaba ya sentado en Manos Unidas. O sea que te cazaron al vuelo, vamos, no te dejaron Cazaron al vuelo, sí. Bueno, me dejé cazar. Muy bien. Y cuéntanos qué cargo ocupas como Bueno, pues cuando entré en Kenia, de técnico de proyectos de un país, de Kenia, que fueron unos años maravillosos. Y luego, justo en la pandemia, en el año 2020, pasé a desempeñar el puesto de coordinador de proyectos de Latinoamérica. Y luego, además, pues desde hace 4 años estoy como miembro elegido en la Comisión de Control, que es, digamos, el órgano de dirección de la ONG. O sea, que tu función es el responsable de proyectos de todo lo que hace Manos Unidas en América Latina. Esto es, así, ¿no? Esto es. ¿Has recibido alguna formación específica? Porque entiendo que es un voluntariado con responsabilidad y con peso específico. ¿Has recibido alguna formación? Sí. Bueno, primero en el trabajo siempre tienes algún compañero que durante los primeros años ejerce de tutor y de formador y te va acompañando, pero luego la casa pues tiene unos itinerarios de formación importantes, unos itinerarios para todos, en donde se habla de temas de voluntariado, se habla de temas de cooperación, se estudia de temas de cooperación y también en el área de proyectos pues aprendes a formular proyectos, aprendes a realizar las distintas partes de seguimiento de proyectos. Sí, hay una formación. Pero bueno, la mayor es la que se va haciendo andando, ¿no? La que te da la vida, ¿no? El día a día y el quehacer diario. Esto es. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo ves el mundo actualmente y cuál es el panorama de la cooperación para el desarrollo? Pues empezando por lo primero, hay una cosa que a mí me gusta comentar y que hay una injusticia muy grande que ya viene dada por el nacimiento. Según el lugar donde nazcas, puedes ser rico, puedes ser pobre. Y esto ya te clasifica de por vida. Te marca. Y genera una diferencia de por vida, ¿no? Y esto pues tiene reflejo en cifras realmente alarmantes. 733 millones de personas que pasan hambre, casi el 10% de la población mundial. 2.000 personas que no tienen acceso al agua potable, 280 millones de refugiados, más de 30 niños y menores. Bueno, y esto es la realidad actual, pero la realidad del futuro pues no va a ser mejor. Dicen los pensadores que los cambios que vienen son muy grandes, que en los próximos 30 años los cambios pueden ser equivalentes a los anteriores 300, y tenemos ahí las mejoras que va a introducir la inteligencia artificial, la medicina en sus distintas variables, etcétera, etcétera. Y todo esto nuevamente estará al alcance de unos pocos solo. O sea, estará al alcance de los pobres. Distanciando a ricos y pobres. Esto es. Y la brecha, desgraciadamente, ¿Quieres decir que no vamos a mejorar? Pues yo creo que no. Creo que no, y además el segundo punto que me has preguntado pues también está creando una tendencia crítica. La ayuda oficial al desarrollo es la ayuda más importante que, como llamamos en desarrollo, los países del norte ayudan a los países del sur, y está en franca decadencia. El golpe más importante ha sido la administración americana, que ha cerrado la USAID,
bueno, ha cerrado, ha discontinuado abruptamente el 80% de sus programas. USAID era el mayor aportador de fondos para el desarrollo mundial, pero no se ha quedado ahí. Rápidamente, naciones europeas se han contagiado, ¿no?, de este efecto de reducción. ¿Mm? ¿Quieres decir? Francia, sí, Francia, Inglaterra, Han Suiza, seguido el ejemplo de Estados Países Unidos, Bajos, sí, han seguido el triste ejemplo pese a de Estados criticarlo. Unidos, pese a criticarlo, sí, sí. Y bueno, pues lo vemos también en todos los sitios y muchas veces ligados también al acceso al poder de gobiernos populistas y de gobiernos de extrema derecha, ¿no? Se estima que la ayuda al desarrollo va a reducirse este año en 1/3, lo que es una barbaridad. ¿En qué medida afecta eso a la población mundial? O sea, Pues muchísimo, porque se han discontinuado programas de vacunación, programas de alimentación, programas de intervención en zonas de guerra, eh, muchísimas cosas que se han quedado a medias. es duro lo que estás contando, Sí, sí. es triste. Y cuéntanos desde Manos Unidas cómo afrontamos todo esto en proyectos. ¿Qué tipo de proyectos y sectores apoyamos y cuáles no apoyamos? Mm. Bueno, en Manos Unidas, primero comentar lo que somos, que probablemente ha salido ya en algún podcast anterior, pero somos una ONG de la Iglesia Española que se dedica al desarrollo. Tenemos por estatutos dos fines. Uno es educar a la sociedad española en cuanto al hambre, la pobreza, causas y posibles soluciones, y la otra recaudar fondos para financiación. Financiamos proyectos solo de desarrollo, es nuestro carisma, ¿no?, el desarrollo. Y esto tiene varios sectores: alimentación y medios de vida, agua y saneamiento, salud, educación, derechos humanos, derechos de la mujer, cambio climático. Bueno, son muchos sectores y esto es lo que hacemos. Y lo que no hacemos, no hacemos acciones pastorales, aunque seamos de la Iglesia. Pues no construimos iglesias, no construimos capillas, no construimos conventos y tampoco hacemos ayuda asistencial. No nos gusta repartir alimentos, no nos gusta repartir medicinas, si bien es verdad que excepcionalmente alguna vez lo hacemos. Cuando alguno de nuestros socios, que luego igual hablamos de ellos, tiene un problema grande, un desastre natural, un terremoto, un huracán, o en el caso de la pandemia también, pues nos piden: mire, no podemos seguir haciendo proyectos de desarrollo porque nos estamos muriendo de hambre o no tenemos medicamentos. En esos casos excepcionales sí hacemos ayuda humanitaria. Pero yo creo que eso que estás contando me parece muy interesante y a mí es una parte que también me atrae de Manos Unidas y es aquello de no damos peces pero enseñamos a pescar, que es Eso mucho es. más importante. Al final lo que hay que hacer es crear en aquellos lugares donde haga falta la infraestructura y los medios para que ellos puedan desarrollar su vida, su sociedad y mejorar sus condiciones. Sí, Así que sí, ellos saben lo que necesitan y lo único que les faltan es medios y a veces tecnología, ¿no?, para poder llegar a eso, ¿no? en eso consiste la cooperación para el desarrollo, es decir, Esto en es. permitir que ellos también puedan desarrollar su situación para poder seguir creciendo. Me parece interesante. Y más o menos, ¿cuáles son las grandes cifras de proyectos, continentes, países, beneficios, inversión en las que se mueve Manos Unidas? Bueno, pues te puedo citar, mira, dentro de unas semanas se va a presentar la memoria del ¿De actividades? 2024. Voy a anticipar algunas cifras, que son ya un ejercicio auditado, así que te puedo hablar de ellas. El año pasado hicimos más de 500 proyectos, trabajamos también con unos 500 socios locales, una inversión de 48 millones de euros, de la que se beneficiaron 1.600.000 personas, 1.600.000 personas beneficiarias. Beneficiarios directos. Beneficiarios directos, sí. Es verdad que luego están los beneficiarios indirectos y cada acción tiene unas personas que directamente va dirigida esa acción, ese proyecto, pero de él se benefician también lo que tú has dicho, ¿no?, beneficiarios indirectos de los proyectos. Y bueno, estas son las grandes cifras del año pasado. Igual, perdona, se me olvidaba una. Actuamos en 53 países, hemos actuado en 53 países de Asia, de África y de América. Me parece, vamos, suficientemente importante lo que estás contando y relevante. Y una pregunta, ¿qué debe tener un proyecto para que Manos Unidas lo apoye y lo financie? Bueno, pues no es una pregunta sencilla, es decir, tiene que tener muchas cosas. Primero tiene que surgir de la iniciativa local. Es decir, ha habido un estilo de desarrollo que era imponer lo que pensábamos en el norte que necesita el sur. Bueno, y eso ha sido muy criticado, ¿no? Entonces, lo que realmente hay que hacer es escucharles. Ellos saben lo que necesitan, ¿no? Lo que pasa es que no tienen medios y algunas veces, como decía antes, les falta la tecnología para llegar a estos, pero hay que escucharles. Después,
tienes que, iba a decir dejar que participen, no forzar que participen. Los beneficiarios tienen que participar. Tienen que participar en la definición del proyecto y también en su ejecución. Todos sabemos que cuando ponemos de nuestro bolsillo o de nuestro esfuerzo de trabajo personal algo Nos en un implicamos proyecto, nos directamente. implicamos, lo hacemos propio, nos duele que se estropee. Entonces, bueno, eso es un tema que tratamos mucho. El proyecto tiene que tener una justificación técnica, tiene que ser también viable socialmente, tiene que ser viable económicamente, por supuesto, tiene que respetar las tradiciones de los pueblos. O sea, no podemos ir a una comunidad indígena del Amazonas sin saber cómo vive esa comunidad indígena y qué O cosas sea, son importantes para esa comunidad respeto por indígena. la población a la que vas a ayudar. Claro, claro. Hay cosas que para nosotros son normales y para la comunidad con la que operes, pues no lo son. Pero a mí eso me parece muy importante. Siempre me ha gustado también ese carácter de Manos Unidas de no vengo a decirte lo que hay que hacer aquí, sino vengo a escucharte, como tú has dicho, y a implicarme contigo en el proyecto que tú necesitas. Y luego, aparte, el hecho, como tú bien dices, de hacerlos partícipes de, pues hace que eso le dé más durabilidad y más sostenibilidad en el Eso tiempo. es, porque ese es otro factor importante, el factor tiempo, en dos sentidos. Primero, porque no puedes acompañarles en un tiempo excesivo. Es decir, una comunidad no puede crearse una dependencia para vivir de una ONG de por vida, que es 3, 4, 5 años y ahí tienes que parar, ¿no? Y la otra cuestión es que pasado el tiempo, aquello que pretendías hacer con el proyecto tiene que seguir valiendo, tiene que seguir estando vivo, ¿no? O sea, que el factor tiempo también. Creo que está bien pensado. En el fondo, yo creo que es una forma de afrontar las cosas con mucha lógica y con mucho sentido común. Y bueno, no me extraña que llevemos 65 años ayudando en tantos países y haciendo el trabajo que se hace. Me parece muy bien. Eh, Cuéntame, vamos a ver, has hablado de socios locales, si no me equivoco. ¿Mm? ¿Puedes ampliarnos información sobre este tema? ¿Qué es un socio local? ¿Qué consideramos en Manos Unidas un socio local? Me gustaría añadir delegaciones y socios locales. Te Vale. digo porque, o sea, yo trabajo en servicios centrales y para nosotros son esenciales ambas realidades, ¿no? Servicios centrales está en Madrid. Está en Madrid y Delegaciones tenemos somos delegaciones. las provincias, ¿no? Eso es, no en todas las diócesis, como organización de la Iglesia, en otras provincias tenemos una delegación de Manos Unidas que nos da una fuerza tremenda porque tenemos una capilaridad con la cual llegamos a toda España, a todo el territorio, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de recaudar fondos y a la hora de concienciar a la sociedad. Valencia es un ejemplo de buena delegación en la que hacéis esto perfectamente, ¿no? Pasando a los socios locales. Nosotros, también es una seña de identidad de Manos Unidas, no tenemos gente en el territorio. No desplazamos gente, no tenemos expatriados en el territorio. Nos fiamos de los socios locales. Nosotros identificamos instituciones. Actualmente seguimos trabajando con unas 600 que están vivas en este momento. El 65% son de la Iglesia, Cáritas, parroquiales nacionales, congregaciones religiosas, adoratrices, salesianos, franciscanos, jesuitas. Tienen un montón de ONGs también con las que trabajamos, porque son súper activos en desarrollo. Eso digo que es un 65%, pero el resto también son organizaciones de la sociedad civil que no son de Iglesia, y nosotros no discriminamos a la hora de ayudar. Y al no tener nosotros gente en el terreno, pues son importantes, decimos siempre, nuestros ojos y nuestras manos en el territorio. Y deduzco que la dinámica es el socio local se dirige a Manos Unidas, expone el proyecto y qué es lo que quiere hacer, y a partir de ahí los técnicos entráis a valorar la viabilidad del desarrollo del proyecto, etcétera. Sí. Bueno, Ujú. antes del proyecto, del propio socio. Del propio socio. Recibimos cantidad de visitas, cantidad de correos, cantidad de gente que se nos presenta y que pide ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de tener contactos con ellos, normalmente telemáticos, o si están en Madrid de visita, pues recibirles personalmente y concertamos una visita en el país. Una visita que es como un examen en profundidad. Es decir, tiene que ser una organización seria, tiene que tener una estructura, tiene que tener unos objetivos, tiene que tener unos principios acordes con los de Manos Unidas. La comunidad que están pretendiendo apoyar, tienes que ver que realmente necesita esas cosas y los proyectos que te presenten que tengan una lógica y a partir de ahí empezamos el trabajo de menos a más con los Entrevistamos a una socios. misionera una vez en este podcast que nos decía que éramos muy exigentes, pero que en el fondo entendía que debería ser así. O sea, que sí que es verdad que pedíamos mucha documentación y que se querían las cosas siempre muy claras,
pero que entendía que debía ser así, a pesar de, a veces, el quebradero de cabeza que les suponía a ellas el poder documentar todo lo que se les pedía y tal. Pero que a la vez asumía que forma parte de la transparencia del trabajo y de la claridad cómo se quieren hacer las cosas. Sí, sí, sí. A ver, si el socio local no es fuerte, el proyecto no va a salir No, bien. no sostenible. O sea, no, eso es clarísimo. Lo que hacemos también es formar a los socios locales. Es decir, cuando viajamos, pues por ejemplo, juntamos 5 o 6 socios nuevos o socios que vemos que tienen algún problema y les damos cursos. Y les ayudamos a formarse, a fortalecerse, a crear unas estructuras más potentes para que los proyectos que puedan llevar a cabo siguientes sean mejores. De hecho, hay algunos proyectos que están formados por varios socios locales, ¿no? Que trabajan en Sí, sí, conjunto. hay veces que hay varios socios locales y también hay veces que hay varias agencias cofinanciando, ¿no? Ajá, Y muy nos bien. encontramos con, por ejemplo, CITSE, es una organización que aúna todas las instituciones de desarrollo de la Iglesia Católica de los distintos países europeos. Muchas veces nos intercambiamos socios, decimos, mira, aquí no llego al total, ayúdame tú también un poco, y tal. O sea que compartimos ese. Háblame sobre eso. ¿Cómo se financian los proyectos de Manos Unidas? Pues mira, nosotros tenemos varias vías de financiación. Tenemos una financiación pública del 16% el año pasado. Financiación pública me refiero a la Agencia Española de Cooperación, a las distintas comunidades autónomas. La Generalitat Valenciana, la Agencia de Delegación de la Generalitat Valenciana, es uno de nuestros socios estratégicos. Y también luego los ayuntamientos pues y diputaciones suelen tener su oficina, ¿no? Esto es un 16%. Luego tenemos financiación de empresas, un 2%. Es algo que tenemos un objetivo de mejorar, como bien sabes tú. Ahora hablaremos de eso. Como bien sabes tú. Y luego lo más importante es la financiación privada, que es un 82%. Esto es muy importante porque solo tienes que casar los intereses de Manos Unidas con los intereses del socio local, pero no con los de una agencia oficial que te impone toda una serie de reglas, toda una serie de requisitos en su convocatoria, que además entras en competencia con muchas otras ONGs, ¿no? Entonces, la libertad que dan los fondos propios es muy grande y ahí tenemos los socios, más de 60.000 socios que aportan mes a mes, la colecta que nos cede la Conferencia Episcopal el segundo domingo de febrero y luego herencias, pues se nos mueren socios, ¿no? Y eso es una bueno, siempre una mala noticia, por supuesto, pero puede tener a veces buen resultado porque el socio normalmente, especialmente a esa gente que no tiene hijos, suele dejarnos herencias al fallecer, ¿no? Entonces, desde la pandemia ha sido una fuente de ingresos muy importante, ¿no? Y una pregunta, teniendo en cuenta lo que hablabas antes de que desgraciadamente esta situación no solamente mejora, sino que empeora desgraciadamente, eh, ¿se da el caso de tener que descartar proyectos por falta de financiación, porque vemos que es imposible poder llegar a todas partes? Sí, desgraciadamente muchos. Desgraciadamente. Desgraciadamente O muchos. sea, proyectos que realmente serían viables, que Sí, son interesantes, sí. que hay que decir que no porque no tenemos dinero. Los recursos son limitados. Son limitados. Nosotros lo que hacemos es en cada país definir una estrategia. Entonces, de esos sectores que te he comentado antes, elegimos unos, que no tienen por qué ser iguales en unos países que en otros. Por ejemplo, por continente, alimentación, medios de vida, derechos humanos, derecho de la mujer, tiene mucho más importancia en América, y en África, en cambio, salud y educación, pues son los sectores más importantes. Y luego, aparte de los sectores, fijarnos un área geográfica de actuación. Te pongo, por ejemplo, el Brasil. Brasil es enorme. No podemos tener proyectos en todo Brasil porque tenemos que ir a visitarlos. Entonces nos centramos en 2 áreas muy concretas de Brasil, en este caso el nordeste y el Amazonas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que recibes cantidad de solicitudes de sectores que en ese país no apoyas, de zonas geográficas en las que no estás, y desgraciadamente, pues yo tengo que mandar muchos correos diciendo que no. ¿Has contabilizado los kilómetros que haces al cabo del año viajando a ver proyectos y a ver...? Oh, eh, en cantidad no, en calidad sí. Te puedo decir que son duros. Son duros. Muy bien. Escucha una cosa. Amplíanos, o sea, cambiando de tema, perdona. ¿Cómo tú eres voluntario? ¿Qué supone esto para ti? ¿Y recomendarías, o sea, entiendo que eres un voluntario importante en cuanto al cargo que ocupas, pero ¿recomendarías a otras personas que realmente ejercieran ese voluntariado en Manos Unidas? Bueno, pues francamente sí. O sea, ya te he dicho que el día siguiente a jubilarme estaba ya sentado como voluntario en Manos No te, Unidas. O sea, no te arrepientes. que es obvio que no, que me gusta y que no me arrepiento porque ahí sigo, ¿no? Y ahí sigo y he ido aceptando más responsabilidades año tras año, ¿no? Pero
A mí la verdad es que me encanta y realmente es una frase muy manida, pero recibes mucho más que lo que das. O sea, cuando haces los viajes y ves a la gente que estás apoyando, ves los proyectos que ya tienen cara, que ya están construidos, que ya están funcionando, pues bueno, te pega un subidón que te dura durante mucho tiempo. Así que yo animo muchísimo a que la gente sea voluntaria de Manos Unidas o de otras O de otra instituciones, ONG, correcto. pero desde luego de Manos Unidas. Así que los que nos estén escuchando, que se acerquen a vosotros, a la delegación de Valencia, que seguro que les vais a atender estupendamente. Ojalá. Y volviendo al tema de las empresas que decíamos antes, estás en Valencia. Perdona, déjame aclarar una cosa, ¿no? Dime. Es que un detalle importante de voluntariado es que es una de las señas de identidad de Manos Unidas. Nosotros somos 6.500 voluntarios y 150 trabajadores asalariados contratados, de las funciones más especializadas, ¿no? Que quiere decir que somos una organización de voluntarios, ¿no? Y gracias a eso también lo que conseguimos es abaratar nuestros costes para poder destinar cuanta más parte mejor de lo que recibimos a los Así es. proyectos. Caso único. Es O el sea, secreto. muy pocas ONGs pueden defender que tienen un 15% de gastos de estructura. La austeridad. O sea, el 85% de lo que nos dan va un 5% a acciones de concienciación, un 80% a los proyectos. Yo cuando hablo por ahí lo cuento siempre. Si me das 10 euros, 8 los verás directamente aplicados a un proyecto. Esa es otra de las cosas que a mí también me convence mucho de Manos Unidas. Esa forma de optimizar los recursos para poder llegar a cuanto más lejos mejor, intentando eliminar gastos superfluos e inútiles y centrándose en lo que realmente importa, que me parece algo destacable, muy importante. Sí es destacable. Volviendo al tema de empresas que decíamos antes, tú estás en Valencia porque has venido invitado para nuestro segundo foro de empresas socialmente comprometidas. Ya hicimos el año pasado el primero y este año vienes y estarás en o has estado en una de las mesas como ponente. Y también has dicho que el sector empresarial posiblemente sea uno de los menos representativos en cuanto a recepción de donaciones por parte, por lo menos, de Manos Unidas. ¿Qué le dirías a los empresarios y empresarias que nos están escuchando? ¿Cómo les animarías a decir que realmente el trabajo que hacemos está ahí, es importante? ¿Sabes? Uno de los problemas que solemos encontrarnos, y lo hemos contado muchas veces en este podcast, es que como nuestros proyectos están fuera de nuestras fronteras, de alguna forma al sector empresarial le cuesta más, es menos receptivo a colaborar con nosotros porque prefieren siempre elegir proyectos locales, proyectos que estén aquí, que sean tangibles, que estén en su comunidad, en su población, etcétera. ¿Qué le dirías a las empresas que nos escuchan para animarles a colaborar con una ONG como Manos Unidas? Bueno, primero voy a decir una cosa políticamente muy incorrecta. No es lo mismo ser pobre en España que pobre en estos países que estamos No, mencionando. eso es una verdad como Son un dos templo. categorías absolutamente distintas. Ya les gustaría al 90% de las personas de estos países ser pobre en España, con todo el respeto hacia todo el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero es que esto es así, es una realidad. Entonces, no debemos encerrarnos en ayudar a lo que vemos más cerca. Cuando tenemos la visión de que un poco más lejos hay unas necesidades mucho más fuertes. Las empresas cada día tienen más en serio la responsabilidad social. Es decir, no estamos solo para enriquecernos, que es absolutamente legítimo, no estamos solo para generar empleo, estamos también para dar bienes a la sociedad y estamos también para contribuir de alguna manera a devolver parte del beneficio a la sociedad, ¿no? Entonces, una ONG como Manos Unidas es una vía estupenda para contribuir esto. Y además es que es algo que en las empresas grandes se viene notando desde hace tiempo por el inversor. Hay ya muchos inversores que exigen y quieren ver que la empresa en la que está invirtiendo tengan un plan de responsabilidad social corporativa, con lo cual el capital también en grandes números se va orientando hacia el poder contribuir y ayudar a las instituciones que hacemos desarrollo, o que hacemos asistencialismo, o que hacemos cualquier otra cosa. Así que mi total ánimo, y mañana lo diré también a las empresas para que nos ayuden. Sí, sin duda, la verdad es que el papel de las empresas en el compromiso social es muy importante y yo creo que están haciendo un gran trabajo muchas empresas, pero todavía queda, como siempre decimos, mucho recorrido por hacer y hay mucho trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras y por supuesto que animamos a todos los empresarios y empresarias a que se impliquen en proyectos solidarios porque la mejora de la sociedad al final está en manos de nosotros. Tú has empezado hablando de cifras y de cómo la gestión política cada vez, desgraciadamente, se preocupa menos de esto y más de otras cosas que no son nada productivas, ¿no?
Entonces yo creo que somos la ciudadanía, los empresarios y en general las ONGs las que tenemos que implicarnos e intentar mejorar nuestra sociedad y hacer que esto sea un lugar, como siempre decimos, más digno, más habitable Sí, sí, siempre y del que nos sintamos más orgullosos. y que no nos dé miedo que nuestra aportación sea pequeña, es decir, cualquier Mm. aportación es buena. En Valencia tenemos un dicho que dice tota pedra fa pared, todo Tota pedra fa ladrillo, paret. Tuve un director general valenciano que que te lo lo decía repetía. habitualmente. Muy bien. Y yo tengo otra frase, mira, te regalo otra frase. Cuando a nosotros, que es que también te trae depresión a veces, de que estás haciendo algo en una comunidad y tienes alrededor otras 800 a las que no puedes atender, ¿no? Y yo rescaté una frase de la Madre Teresa de Calcuta que le decía a sus monjas: hijas mías, esto que estamos haciendo es una gota en el océano, pero el océano no sería el mismo sin esta gota. Pues eso, como dicen, ¿cómo es el otro parecido? Un grano no hace granero, pero ayuda a Te ayuda al construirlo. Pues compañero, eso, al sí. final, poco a poco se puede conseguir. Así es, así es. Cuéntanos, para ir acabando, alguna experiencia personal o anécdota que hayas vivido, en positivo o en negativo, como quieras, que recordarías. No, en negativo no voy a contar ninguna. Mejor, mejor. Son muy pocas, ¿eh? Son muy pocas, pero a veces te llevas disgustos, ¿no? Porque un proyecto no es lo que habías pensado, o no funciona directamente, ¿no? También pasa eso alguna vez, las mínimas, ¿no? Pero, bueno, anécdotas de alegres, pues hay muchísimas. En los viajes, para nosotros es importantísimo los viajes, por el hecho de no tener personal local, pues tienes la necesidad de ir a ver el antes y de ver el después, ¿no? Entonces los viajes son muy Hacer importantes. seguimiento de los proyectos. Hacer seguimiento de los proyectos y antes a corroborar la necesidad y que la solución es buena para esa necesidad, ¿no? Entonces, pues ahí hay cantidad de anécdotas, pero te puedo citar dos. Una de mi época de Kenia, que estábamos haciendo un proyecto en las escuelas Masái, que llueve un par de veces al año, y lo que hacíamos es recogida de agua de los tejados para almacenarlo en un tanque y que tuvieran los niños agua para beber en las escuelas, y luego letrinas, porque no había letrinas en las escuelas, ¿no? Y en una de estas escuelas, en Ngong, cuando fuimos a inaugurarla, que estaban un montón de niños con un griterío tremendo y no sé qué y tal, pues nos hicieron en una ceremonia, siempre íbamos dos en los viajes, nos hicieron una ceremonia, mi compañera a mí, como jefes de la tribu, ¿no? Entonces nos vistieron de los atributos, nos pusieron unos collares, a mí me dieron un bastón y bueno, una ceremonia preciosa. Todavía guardo en casa el De bastón, esas que se los recuerdan, de esas collares. que se recuerdan, ¿no? Sí, 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 esa Qué fue bonito, preciosa. qué bonito. Y otra que me emocionó aún más, esta ya de América, estaba en México, en Chiapas, y estaba en México hay una realidad indígena muy poco conocida, hay cantidad de indígenas, y estos eran indígenas chestales, que tienen su propio idioma, que tienen sus problemas. Esta es una comunidad que la ayudábamos con proyectos agrícolas y proyectos de defensa social frente al narcotráfico, que es una zona muy atacada por el narcotráfico, ¿no? Entonces fuimos a cerrar un proyecto y bueno, estuvimos pasando todo el día con ellos y al final del día mi compañera Mariana y yo nos pidieron que nos arrodilláramos ante un altar sincrético donde había cosas de la Pachamama, cosas chestales, por supuesto la Virgen de Guadalupe, que está omnipresente en México. Nos hicieron arrodillarnos, nos hicieron extender las manos y ellos nos impusieron todos las manos y empezaron a gritar en voz altísima. eh, Debía ser una oración, ¿no? En sextal. Yo sabía que era algo mío porque de vez en cuando oía Juan y Mariana. Eso es. Y bueno, en esa ocasión, pues yo no sé, bueno, sí, cada vez soy más llorón, ¿no? Pero en esa ocasión lloré. Muy bien. Y oye, no te quiero poner un compromiso porque nunca nos metemos en temas políticos, nunca, no me gusta, porque en eso creo que para eso están los telediarios. Pero estamos viendo ahora noticias muy duras sobre Estados Unidos y cómo está de alguna forma actuando contra la migración y estamos viendo imágenes de auténtica violencia y el ejército en las calles, etcétera. ¿Cómo crees que acabará todo esto? Pues bueno, de momento ya ha acabado mal. Es decir, la actuación de la administración americana en este campo ha sido terrible. Un decreto de emergencia nacional cerrando la frontera inmediatamente. El hacer valer una ley de enemigos extranjeros del siglo XIX, como si fueran gente que está atacando a los Estados Unidos, estas deportaciones masivas, cogiendo a la gente en colegios, en escuelas y tal, que es lo que ha provocado los suburbios de Los Ángeles. Y lo más triste de todo
es que, aparte de estas medidas, lo que se ha logrado es un miedo tan grande, tan grande, tan grande, que ha parado el flujo de migración hacia Estados Unidos, por el terrible miedo que tienen a todo lo que está pasando. ¿Tenemos cifras más o menos de a qué sector de la población en cuanto a No. cantidad de personas puede afectar todo esto? No. Ahora mismo están en construcción y además es un mundo que se está definiendo ahora mismo. Yo pensé que con el cierre de la frontera iba a haber un tapón en México, iba a haber cantidad de gente que ayudar en México. Y inmediatamente hablamos con casas de refugiados en México y nos dijeron, estamos vacíos. ¿Cómo que estáis vacíos? No, es que ya no va gente hacia Estados Unidos. Claro, ya Ha nadie parado quiere. completamente. O sea, muchos países atrás están parados. Qué pena. Y esto tiene un efecto contagio también, desgraciadamente. ¿Sí? ¿Piensas que sí? ¿Piensas que realmente otros países pueden tomar también iniciativas similares? Sí, sí. Y en España, pues ya sé que es un tema polémico y tampoco quiero hacer política, pero lo estamos viendo, ¿no? Que está en el día a día. Y cuando a ver, lo que hay que hacer es que los países se desarrollen en origen. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que pretenden Manos Eso Unidas. hacemos. Porque entre otras cosas hay el derecho a no emigrar, a no tener que emigrar, ¿no? Una vez lo hablamos aquí en el podcast y es que nadie se va de su país por gusto. No, O sea, no. o te vas por turismo o te vas por necesidad, pero nadie se va porque nadie emprende un camino por el desierto o un camino en una patera para irse a otro lugar jugándose la vida si no es porque tiene auténtica necesidad. Y eso es el hecho. Efectivamente. Y está claro que generar las condiciones adecuadas de vida para que la gente se quede en su sitio es el objetivo, pero desgraciadamente, como decimos antes, no es tan fácil como parece. No lo puedes olvidar, porque hay guerras, hay violencia que no es guerra, hay regímenes corruptos, dictatoriales que no respetan derechos humanos, hay por encima de todo pobreza, ¿no? Entonces, tratemos de solucionar eso en los países de origen, que vuelvo al principio con el adelgazamiento de la ayuda oficial al desarrollo, mal lo veo, pero también tenemos que ver que cuando una persona se pone, como decías, en camino por África, se coge un cayuco a Canarias o una patera a Andalucía, o estos migrantes que iban andando hasta Estados Unidos, pues individualmente cada uno de ellos es un drama humano de unas consecuencias enormes. Así Que no es. nos puede dejar indiferentes, al que tenemos que ayudar. Y desde luego, como una institución de la Iglesia, estamos hablando de hermanos que están sufriendo, ¿no? Entonces, no nos puede dejar indiferentes. Pues Juan, ha sido un placer tenerte aquí. Esperemos que tus palabras animen a mucha gente realmente a colaborar y a sumarse a intentar aportar su granito de arena para poder solucionar esos problemas en origen y que estas cosas, pues, intentaremos que mejoren en la medida de lo posible. Solemos acabar siempre con una ronda de preguntas rápidas para conocer un poco mejor a la persona que tenemos delante. ¿Un libro? Bueno, cualquiera de Murakami o de Vargas Llosa, que son mis autores favoritos. Muy Me bien. guardo un libro para el verano, bueno, ya no, porque Vargas Llosa murió y Murakami no escribe hace tiempo. De Vargas Llosa, ¿cuál destacarías? La guerra del chivo. Muy bonito, muy bueno. O sea, muy Muy duro. bonito no, muy duro, Pero muy bueno. pero aparte muy en la línea de lo que tú vives habitualmente en Latinoamérica. ¿Una comida? Una comida, pues la paella, no solo por estar en Valencia, porque me encanta. Hacemos recuento de la cantidad de gente que dice paella y te aseguro que ganamos por goleada. Sí, bueno, también tiene una cosa, hay paellas buenas y paellas malas. Por supuesto, no me lo digas, que soy valenciano, por supuesto que sí. ¿Un lugar? Un lugar, bueno, el sitio de veraneo. O sea, tenemos una casita en Salinas, en Asturias, y realmente yo tengo hijos viviendo fuera y tal, y es el punto de reunión anual de hijos, nietos, y lo pasamos Te fenomenal. contaré un secreto y en mi casa tengo dicho que si algún día desaparezco, me busquen por el Cantábrico, porque me parece que, vamos, es uno de los lugares más bonitos de este país. Pues nada, estás invitado a Salinas cuando quieras. Te lo agradezco. Y por último, un eslogan, una frase que marcarías. Bueno, yo suelo decir dos porque son muy vulgares, ¿no? Uno, el de la botella medio llena, medio vacía, que lo suelo decir. Y otro que también es vulgar, pues el que hagas a los demás lo que querrías que te hicieran a ti. No me parecen vulgares, me parecen muy básicos y muy fáciles de entender. O sea que... Sí, son saber popular. Gracias. Mira, se ha caído, no pasa nada. Gracias, Juan, por estar aquí. Creo que ha sido una conversación muy interesante y esperemos que toda la gente que nos escuche al final, bueno, pues entienda que de todos nosotros depende el que cambiemos las cosas y hagamos que este mundo sea un lugar mejor. Muchas gracias a ti, Santiago. Gracias, ha sido un Juan, placer. de verdad. Gracias por estar en Valencia y por haber venido al segundo foro de empresas socialmente comprometidas y por haber estado aquí sentado con nosotros en el podcast. Terminamos una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria. Os invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, Spotify
y en LinkedIn. Así que si queréis conocer más de historias solidarias, no dudéis en buscarnos y seguir nuestras historias porque merecen la pena. Gracias y hasta un próximo episodio de Voces en Acción Solidaria.